labyrinthus aperitur, ratio evanescit. El laberinto se abre, la razón se desvanece, nequaeras lucem in nocte. El terror verdadero nunca nace de la oscuridad exterior, sino de las costuras de la propia realidad. Creemos habitar un mundo ordenado, medido y comprendido, donde las reglas de la lógica sostienen nuestros días con un piso firme. Pero esa firmeza es una ilusión frágil. Esta noche no buscaremos el miedo en leyendas infantiles ni en monstruos de diseño. Vamos a descender a las zonas ciegas de la historia humana, a esos pliegues donde lo real se deshilachó y dejó al descubierto un vacío absoluto. 4 relatos sobre lo inexplicable, lo inalcanzable, lo inexorable, el aislamiento total que desarticula la mente, la lealtad rota convertida en furia, la otredad que desafía las leyes de la tierra y el silencio helado de la desaparición sin rastro. Prepárense, las puertas del laberinto se abren de nuevo. En mayo de 1828, las calles empedradas de Nuremberg vieron emerger a una figura tambaleante. Era un joven de unos 16 años que apenas podía sostenerse en pie y que solo era capaz de repetir una frase incomprensible. No sabía mirar a un paisaje, no entendía el fuego y el sonido de una campana lo hacía convulsionar de pánico. La investigación reveló una verdad atroz. Gaspar había pasado toda su infancia y adolescencia encerrado en una celda oscura, una caja de piedra donde cabía sentado, pero de pie jamás, un hombre anónimo cuya identidad nunca se conoció. Lo alimentaba en completa penumbra, sin dirigirle una sola palabra. El terror de Gaspar no fue el calabozo del que salió, sino el despertar abrupto a un mundo civilizado que lo recibió con la fría curiosidad de la ciencia y la manipulación. Lo usaron como espécimen, lo exhibieron como a una rareza y, años más tarde, un asesino desconocido terminó con su vida en un parque solitario. La historia de Gaspar Hauser nos deja una pregunta incómoda. ¿Es la bestia la que vive encadenada en la oscuridad o el mundo exterior que la devora apenas la ve salir a la luz? Las hermanas Papin, la simetría del estallido. En la ciudad francesa de Le Mans, en 1933, Christine y Lea Papin eran consideradas las empleadas domésticas perfectas, silenciosas, diligentes, invisibles. Vivían en una simbiosis absoluta,
compartiendo la misma habitación, los mismos silencios. Y una lealtad ciega, el uno hacia el otro, que excluía al resto del mundo. Trabajaban en una casa burguesa donde el orden y las buenas maneras dictaban cada hora del día. Pero las cámaras de eco, construidas por dos mentes aisladas, acumulaban una presión insostenible. Una tarde de invierno, una falla en el sistema eléctrico dejó la casa sumergida en una penumbra opresiva. En medio de ese encierro repentino, un detonante minúsculo, un enchufe averiado, un reproche tribal, rompió el dique de la contención. Lo que siguió no fue un crimen pasional, sino un estallido metódico, quirúrgico e implacable de violencia simétrica contra las dueñas de la casa. Las hermanas actuaron como un solo organismo desquiciado, ejecutando un acto de destrucción tan brutal que dejó paralizados a los intelectuales de la época. El terror aquí no radica en el cuchillo, sino en el repliegue de la psique. Cuando dos personas construyen su propio universo aislado, el colapso de ese mundo no produce tristeza. Produce un monstruo de dos cabezas, dispuesto a arrasar con todo para recuperar el silencio. Corría el siglo XII, en el apacible pueblo inglés de Woolpit. Los aldeanos trabajaban los campos de cereal cuando salieron de las profundidades de unas antiguas fosas mineras abandonadas. Aparecieron dos hermanos, un niño y una niña, de aspecto desconcertante. Su ropa estaba confeccionada con telas de texturas desconocidas. Hablaban un idioma que nadie en el reino conocía, pero que heló la sangre de los campesinos. Fue el tono de su piel, un verde intenso uniforme antinatural. Fueron llevados a la casa de un terrateniente local. El niño, incapaz de procesar el cambio, enfermó y murió al poco tiempo. La niña, en cambio, sobrevivió, aprendió inglés con los años y dejó un testimonio que desafió la razón de su época. Explicó que procedían de una tierra crepuscular, un lugar subterráneo donde la luz del sol jamás brillaba y todo estaba teñido de un tono verde perpetuo. Un sitio al que habían caído por error, tras seguir el curso de un río subterráneo. Los niños verdes de Woolpit no eran demonios ni brujas, eran la prueba viviente de que nuestros mapas del mundo son incompletos, la certeza de que a pocos metros de nuestra cotidianidad existen umbrales que al cruzarse nos devuelven una imagen deformada y fría de lo que consideramos nuestro hogar. El faro de las Islas Plana, el vacío absoluto. En diciembre de 1900, el vapor Archer notó una anomalía inaceptable en las remotas costas escocesas, en las islas Eleanor.
El faro de las Islas Flannan estaba apagado cuando el equipo de rescate logró atracar en medio de un mar hostil. Encontró la estación completamente desierta. La escena interior desafiaba la lógica del desastre. La mesa estaba puesta con comida caliente que nadie había tocado. Las sillas se encontraban en su sitio. Los impermeables colgaban de sus perchas. Los 3 fareros, hombres experimentados, veteranos de la intemperie, habían desaparecido por completo, sin dejar una sola huella en el exterior. El último registro del diario Bitácora hablaba de vientos huracanados, de una fuerza aterradora, de hombres llorando sin motivo, aparentemente en una isla donde el clima horas antes había sido perfecto. Ningún bote había partido, ningún cuerpo apareció jamás en las costas rocosas. Simplemente el mar se los había llevado de dentro hacia afuera. El terror de las Islas Flannan no es la muerte violenta, sino la indiferencia del vacío. Nos recuerda que la naturaleza no conspira contra nosotros, simplemente opera en una escala tan desmesurada y ajena que nuestra existencia, nuestros faros, nuestras certezas pueden evaporarse en un segundo sin que el universo se tome la molestia de registrar el cambio. Gaspar, en su celda de piedra. Las hermanas Papín, en su habitación a oscuras. Los niños verdes saliendo de las entrañas de la tierra. Los fareros evaporados en las inmensidades del océano. 4 historias diferentes, 4 caras de un mismo abismo. Creemos que el peligro es lo que viene de afuera, el monstruo que acecha en la esquina, el criminal que busca nuestra ruina. Pero el verdadero terror, el que de verdad congela el alma, es descubrir que los cimientos en los que construimos nuestra vida son de humo. Es la certeza fría de que nuestras creencias son frágiles, de que la mente puede volverse un laberinto sin salida y de que el mundo exterior es profundamente indiferente a nuestra presencia. ¿Qué queda cuando las respuestas se agotan? ¿Qué queda cuando el laberinto se apaga? Bienvenido al terror. Bienvenidos a casa.